Quiero agradecerle al concejal Lino Richard Mamani por aceptar esta conversación con Radio Patujuy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que se viene, una actividad importante para la ciudad, para el departamento, para el país. Hablo del Censo Nacional de Población y Vivienda. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, estamos aquí para colaborar con información. Usted sabe que hemos estado en el Instituto Nacional de Estadística 7 años. Justamente tocó en el periodo que estuve como director el censo 2012, ¿no? En el cual se tuvo mucha experiencia, pero también, como todo proceso tan grande como el censo, que implica el evento más grande de movilización que realiza el país después de las elecciones nacionales, ¿no? El censo de población y vivienda para el 2022 estima mover más de 2.5 millones de habitantes de forma directa e indirecta, ¿no? Entonces, es un suceso que se realiza cada 10 años, promedio, que dice la norma internacional, pueden ser 8, 9, el promedio es 10, pueden ser 11, 12, ¿no? La idea es de tener datos comparativos para poder proyectar nuestra planificación, ¿no? Como lo mencionaba el concejal Lino Richard Mamani, él fue el director del Instituto Nacional de Estadística acá en la ciudad de Trinidad, justamente en esa etapa cuando se realizó el anterior censo nacional. ¿Qué experiencia pudieron acumular, qué pudieron aprender en ese proceso de hace ya más de 10 años? Yo creo que más allá del proceso, porque el censo está dividido en 3 etapas, ¿no? La etapa precensal, la etapa censal y la postcensal, ¿no? La etapa precensal, que es algo que para mí la experiencia que hemos tenido es la etapa más importante del censo poblacional. ¿Por qué? Porque en esa etapa se da la actualización cartográfica y se firman los acuerdos con todos los actores que deberían estar inmersos en esta movilización de personal logístico, de recursos humanos para llevar adelante el censo. La actualización cartográfica es el evento que hace posible el que podamos recorrer cada unidad familiar, ¿no? Si bien tenemos una imagen satelital de las viviendas que puede existir en un determinado territorio, pero la visita casa a casa y ver cuántas familias viven en una casa, ese es el dato más importante que se necesita para el censo por su vivienda. Pero para poder lograr aquello necesitamos el concurso de las autoridades, en este caso de los alcaldes municipales en los municipios y del gobernador en el departamento, porque los comités impulsores, justamente de acuerdo a normas, son los que deben ser encabezados por las primeras autoridades jurisdiccionales. En este caso, el comité impulsor departamental debe estar presidido por el gobernador y el comité impulsor municipal por el alcalde municipal, ¿no? Entonces, y ellos deben convocar a las Fuerzas Armadas, deben convocar a la policía, a la universidad, a las colegiaturas, a las organizaciones civiles, cívicas, populares, a todos, para que empresarios incluso, para que puedan estar inmersos en el censo de población y vivienda, porque es un evento que necesita la participación y contribución de todos los actores, ¿no? Pero hay actores como los alcaldes, que son los que responden a los resultados del censo de población y vivienda. No debe existir un solo alcalde que se niegue a dar todo el apoyo logístico, económico y humano que pueda darse en esta etapa. ¿Por qué? Porque de ello también va a depender, de los resultados del censo, depende la cantidad de recursos que vamos a recibir, porque en función a ello se estima la proyección de recursos que reciben los municipios y los departamentos. Es más, incluso va a haber una evaluación respecto a la población sobre la nueva redistribución de los escaños, si así lo amerita el crecimiento poblacional que vayan a tener los departamentos y los municipios. En el caso de Trinidad, ¿el municipio ya conformó su comité impulsor? No lo ha conformado. No lo ha conformado ni el gobierno departamental ni el gobierno municipal, porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado es una competencia privativa del gobierno nacional llevar adelante los censos de población y vivienda, y mediante una ley crea el Instituto Nacional de Estadística como la entidad ejecutora de estos censos. Entonces, el INE es la única instancia que tiene la competencia de convocar con el gobernador y con los alcaldes la conformación de estos comités impulsores. Entiendo que ha habido un comité impulsor conformado en la gobernación. Puede ser una iniciativa de socialización, de intercambio de experiencias,
pero no es la entidad que representa al comité impulsor. El comité impulsor, de acuerdo a ley, tiene que ser conformada entre el INE, a convocación del INE y de la primera autoridad jurisdiccional. Entonces, tiene que conformarse esa etapa para respectivamente el INE tiene que venir a hacer una exposición sobre el cronograma de actividades que va a realizar en el departamento del Beni y en el municipio. Ahí también se acuerdan los acuerdos de en qué se va a comprometer el municipio a apoyar, en qué se va a comprometer la universidad a apoyar, las Fuerzas Armadas. No se puede pensar un censo de población y vivienda sin la participación de las Fuerzas Armadas. En las fronteras, los únicos que tienen la capacidad logística de llevar hasta el último rincón de nuestro departamento, por ejemplo, o río, es las Fuerzas Armadas. Entonces, no pueden estar exentos ellos de participar. Y el día del censo, los universitarios, los maestros del área urbana y rural son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante este censo, ¿no? Muchos de los maestros incluso se les da un certificado de valoración de 1 año de haber cumplido su servicio como maestro en el área rural, ¿no? Entonces eso pondera la participación de ellos. Además que en los concursos de méritos también tiene un porcentaje de evaluación para cuando ellos quieran ser directores distritales o directores departamentales de educación. Para los estudiantes es un instrumento que les posibilita ser parte del Instituto Nacional de Estadística. Pero el Instituto Nacional de Estadística no simplemente es censo, también hay encuestas intercensales, hay recolección de información departamental, ¿no? Entonces, todo el año el Instituto Nacional va a seguir generando el índice de precios al consumidor, las encuestas hogares, va a seguir generando, pero el participar del Censo de Población y Vivienda te da la posibilidad casi directa de ser parte del Instituto Nacional de Estadística. Por ello es la participación de los universitarios, de los maestros, porque también el gobierno nacional prevé estas ventajas que les da a quienes se esfuerzan en la capacitación y en la ejecución de este Censo de Población y Vivienda. Entonces, la conformación de estas comisiones, por ejemplo, los diputados también estaban intentando organizarse, desde la gobernación también estaban intentando organizarse para encarar este proceso del Censo Nacional de Población y Vivienda. No está mal, pero es el INE el que tiene que llevar la batuta, por decirlo de alguna manera, para encarar este proceso. Sí, de acuerdo a ley, para eso fue creado el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Esa es su principal labor, organizar, ejecutar y evaluar todo lo que va a conllevar las 3 etapas del Censo de Población y Vivienda, ¿no? Entonces esperamos que el INE pueda llegar y pueda coordinar con el gobernador, con el alcalde municipal para conformar los respectivos comités impulsores, ¿no? No es malo, yo lo digo, no es malo conformar estas mesas técnicas de debate, ¿no? Entre las autoridades electas, diputados, asambleístas y concejales. Está bien, yo creo que también en estas mesas va a salir algunas de las preguntas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que en noviembre se lleve adelante el Censo de Población y Vivienda, por lo menos para el Beni. Nosotros el 26 de noviembre de 2012 se llevó adelante el Censo de Población y Vivienda en el Beni, cuando yo estuve como director, y no estuvimos de acuerdo, nos movilizamos con los hijos, todo, estuve a punto de recibir mi tercer memorándum porque yo apoyé lo que quería el Beni, y el Beni no podíamos tener el lujo de que más de 4.000, 6.000 familias en el norte se vayan a la zafra y no podamos llegar a encontrarlos a ellos. Los campamentos no están a 2 o 3 kilómetros de Riberalta y de Guayará, están muy lejanos y algunos son inaccesibles. Entonces, nosotros no podíamos perder el riesgo de dejar de encuestar esas personas. Y muchos pasaban incluso las fronteras del Beni, estaban parte de Pando. Entonces, era muy conflictivo esa época de zafra que tenemos en el norte, en noviembre, y la época de lluvia que también imposibilita que podamos llegar hasta las últimas familias. Sin embargo, ahora se ha definido aparentemente el 16 de noviembre llevar adelante el Censo de Población y Vivienda, y yo creo que en esas mesas de debate y análisis podemos interceder como senadores, diputados, pueden interceder para que podamos cambiar la fecha, porque para los venianos y para quienes habitamos acá es una fecha que no es muy apropiada para que podamos llevar adelante el censo.
¿Cuánto cree que nos afectó en cuanto a la pérdida de ese diputado? Por ejemplo, el que se haya realizado el anterior censo en esa fecha de noviembre, cuando mucha de la población veniana del norte se encuentra lejos de la ciudad, y especialmente algunos cruzan incluso al departamento de Pando. Sí, es así, ¿no? Habría que estimar, en realidad la acumulación de cosas desventajosas para nosotros han hecho posible de que no tengamos un dato muy exacto. Y hay que reconocerlo, yo lo reconozco y siempre lo voy a decir, noviembre no va a ser nunca para nosotros una fecha ideal para llevar adelante un censo de población y vivienda. Pero eso va a ser parte también del debate de nuestros diputados senadores que tienen la participación allá donde se aprueban las leyes nacionales, donde pueden ellos disponer la modificación de la ley que aprueba el Censo de Población y Vivienda, ¿no? Entonces ya es una reivindicación más propia de los venianos de ir y pelear allá, de quienes son venianos y de quienes habitamos, creemos que esa fecha no es la adecuada, ¿no? Sin embargo, independientemente de la fecha, tenemos que continuar trabajando en la articulación de esfuerzos, ¿no? Los alcaldes tienen que incorporar dentro de sus recursos asignados para esta gestión, inyectar recursos para el apoyo del censo de población y vivienda, ¿no? En algunos lugares, solo los municipios y la Fuerza Naval tienen los botes y deslizadores para desplazarse hasta la última comunidad. Entonces, por ello es que tenemos que involucrarnos no solamente en la etapa presencial, sino en todas y cada una de las etapas, porque el resultado de lo que hoy, si bien no vayan a recibir los recursos de este censo, pero ya tenemos un grado de responsabilidad como municipio de que hemos contribuido a que podamos recibir lo que merecemos y lo que tenemos en el departamento. Quiero darle las gracias al concejal Lino Richard Mamani por haber compartido sus criterios sobre la etapa precensal, en realidad sobre este proceso que se viene en el país de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.